Bueno, hola, buenas tardes a todos. Contenta de la iniciativa de los estudiantes de la Universidad de Magallanes de haber organizado este curso, que me parece bien completo desde el punto de vista de la medicina interna. A mí me tocó este tema, que es el enfrentamiento del síndrome febril. Yo le puse en el adulto porque soy infectóloga de adulto, por lo tanto no me voy a meter en la parte pediátrica. Y las primeras dos preguntas que le hice a los muchachos fue si querían que yo preparara un tema de enfrentamiento del síndrome febril en una primera consulta o un síndrome febril prolongado en el adulto, que son dos temas totalmente distintos. Y la respuesta fue la primera, así que esto va enfocado en el fondo a que ustedes están en el consultorio trabajando en APS o haciendo un turno y le llega una persona con fiebre. Lo primero es definir fiebre, ya hay situaciones fisiológicas donde nuestro setting de temperatura cambia, como el embarazo, las mujeres en el ciclo menstrual, etcétera. Entonces fiebre se define una temperatura sobre lo normal en situaciones no fisiológicas, que para toma de temperatura periférica, que es lo más frecuente, que es la axilar, en el fondo lo normal es 36 a 37, de 37,8 ya para arriba definen algunos fiebres y lo clásico es 38. Y sabemos desde ya que la temperatura central, ya sea oral, rectal o timpánica, siempre más o menos es un grado más alta que la periférica, por lo tanto ahí el corte es más elevado, ¿ya? O uno tiene que tenerlo en cuenta cuando toma la temperatura en estos sitios. Y cuando hablamos de síndrome febril, es la fiebre más todos los otros síntomas asociados que tiene una persona cuando tiene fiebre. Cefalea, puede tener unos calofríos, mialgias, etcétera. Y eso es muy variable persona a persona. Cuando uno tiene el primer apronte, una persona con fiebre, primero tiene que ver a qué se enfrenta. Estoy frente a un niño, frente a un adulto con alguna comorbilidad. Hay que tener en claro que no todas las causas de fiebre son infecciosas, en este caso yo le voy a hablar de las infecciosas, pero recordar que sobre todo en mayores de 65, las neoplasias ocupan un lugar importante, en otro setting de pacientes las enfermedades reumatológicas, ¿cierto? En niños la mayoría de las infecciones son virales, eh, ya a medida que pasa el tiempo se van haciendo algunas más bacterianas que otras. Hay que tener en cuenta si el paciente está inmunosuprimido o no y qué tipo de inmunosupresión tiene, qué fármacos toma, sobre todo porque los fármacos son una causa no despreciable de fiebre. Y bueno, factores ambientales como el lugar de residencia, hay lugares donde hay algunas enfermedades infecciosas que causan fiebre que no hay en otros lugares, por ejemplo, Anta, en el sur de Chile, pero no en el extremo sur como nosotros. Nosotros tenemos por otra parte, por ejemplo, hidatidosis que no hay en otros lugares. Eh, la actividad laboral, los veterinarios tienen algunas causas puntuales de fiebre. Eh, en Osorno, hace no muchos años, 2 o 3 años atrás, se dio un brote de fiebre Q con gente que trabajaba con bovinos, ¿cierto? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de enfrentarse a un paciente. Eh, Hábitos alimenticios, por algunas causas de fiebre y diarrea, y sobre todo los viajes, que fiebre en el viajero es un tema totalmente aparte, que no vamos a tocar hoy día. Lo primero, y este concepto que les quede marcado para todo el resto de su carrera médica, es que fiebre no es igual a infección, que es lo que uno tiende a pensar al tiro, cuando alguien le dice, hoy tengo fiebre, está infectado de algo. Pero no siempre, en el fondo hay otras causas no infecciosas de fiebre. Lo segundo es que uno cree que infección al tiro es bacteria, y acordarse que hay infecciones de otras causas, virales como estamos viendo la pandemia del COVID, ¿cierto? Parasitarias y bacterianas también, pero no son sinónimos. O sea, fiebre no es igual a infección, infección no es igual a bacteria, y lo otro es que bacteria no es igual a antibiótico. Va a ser otro de los mensajes que quiero dejar bien claro en la presentación, que no todos los aislamientos bacterianos que tenemos en el humano van a necesitar tratamiento antimicrobiano. Entonces fue una charla bien interesante para desarrollar para mí, porque esto no es un tema que esté en los libros, ni que uno pueda sacar un paper o un capítulo de algo. Entonces como la tuve que armar de alguna manera en mi cabeza, y preferí armarla así,
como habitualmente es fiebre más algún síntoma, y por eso lo vamos a agrupar en fiebre más síntomas respiratorios, fiebre y adenopatías, fiebre y diarrea, y fiebre y exantemas. Entonces, lo primero, fiebre y síntomas respiratorios, probablemente es lo más común que uno ve como médico recién egresado, ¿cierto? Lo importante es que fiebre y síntomas respiratorios en el 90% de las veces cuando son síntomas respiratorios altos van a ser patologías de etiología viral. Y es uno de los nichos donde hay mayor mal uso de los antibióticos, ¿ya? Porque el 50% recibe antibióticos, siendo que la mayoría de las veces va a ser de etiología viral. Y está como bien documentado que más o menos el 20% de los antibióticos que se recetan en atención primaria son por esto. Así que es un número no despreciable donde tenemos que nosotros como infectólogos hincar el diente para hacer un uso racional y correcto. Esta es la otra pregunta. Llega el paciente, tuvo fiebre, le dijimos tome paracetamol porque creíamos que era viral, pero llega una semana después y dice, doctor, ¿sabe qué? Ya no tengo fiebre, pero sigo con tos. Importante saber que hay una tos postinfecciosa, postinfecciosa viral en este caso, que puede llegar a ser hasta un 55%, o sea, un 25% de los casos de infecciones respiratorias altas. Y esto se produce porque hay una inflamación que es extensa, que provoca disrupción del epitelio de la vía aérea, por lo tanto tenemos los receptores más hipersensibilizados, hay hiperreactividad bronquial, se altera el clearance mucociliar, también la descarga posterior en el caso de la sinusitis puede activar el reflejo de la tos, y además cuando tosemos excesivamente también podemos tener reflujo gastroesofágico. Así que también es la sugerencia a que esto existe y que tampoco necesita antibióticos, necesariamente. Entonces, esta me parece una analogía súper buena que me enseñaron en algún momento, que uno le explique al paciente que básicamente la infección viral que tuvo causó una disrupción en su epitelio que fue como si le hubieran pasado una lija. Entonces ahí entiende que no tiene cilios, que estos tienen que formarse de nuevo y que por eso puede persistir con todos un buen tiempo, sin que eso implique que la enfermedad va a peor. Otro de los mitos que existen es que cuando alguien tiene un esputo mucopurulento, esto es bacteriano, y la verdad que no. Sabemos que el esputo mucopurulento o el pus en general, la verdad es que está causado por los neutrófilos, ¿cierto? Entonces, este esputo no predice que la infección sea bacteriana, tiene una especificidad, si ven, que es menor al 50%, y un valor predictivo positivo que es sumamente bajo, 16%, pero en la vida real, ¿qué ocurre? Cuando se ha ido a preguntar a médicos que recetan antibióticos por el antecedente de este síntoma, se receta antibióticos más o menos con un OR de 3 veces más en los que presentan este síntoma, ¿ya? Y la verdad es que no hay mejoría en la escala de síntomas, ni en la recuperación, ni clínica, ni microbiológica. Así que esputo mucopurulento tampoco es sinónimo de que tenemos que dar antibióticos. Y este es uno de los grandes miedos. Siempre decimos, bueno, pero llegó con fiebre, viene con síntomas respiratorios y le veo unas plaquitas, puede ser viral, pero y si se me pasa una faringitis estreptocócica, van a comentar que se me pasó. Y la verdad es que tener claro que en el adulto, a diferencia del niño, la mayoría son virales, pero igual se ha visto que 2/3 de los pacientes que llegan con placas se van con antibióticos para la casa y finalmente tenían cultivos negativos. El riesgo de fiebre reumática es excepcional en adultos y obviamente va a haber presencia de faringitis estreptocócica, y la verdad es que lo único que tenemos a la mano ahora, a pesar de que no son los mejores criterios, ¿cierto? Son los criterios de Centor, donde nosotros, tomando en cuenta esto, la fiebre, ojo, ausencia de tos, no es presencia, ausencia suma, adenopatías, exudado, y si se dan cuenta que el mayor a 45 le resta un punto. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que sea bacteriano es menor. Uno suma los puntos y si tiene 0 a 1, no amerita ningún estudio microbiológico, probablemente es una etiología viral, ese paciente se va con tratamiento sintomático para la casa,
Si tengo 2 a 3 puntos, por ejemplo, fiebre, un exudado y alguien que tiene alguna adenopatía cervical, debiese yo hacer algún estudio microbiológico, y en ese caso lo que está más a mano y recomendado es el test PAC, ¿cierto? El test rápido para estrepto grupo A, que es súper específico, tiene buen rendimiento, no es tan caro, sale alrededor de $15, y me permite discriminar si yo a ese paciente le tengo que dar antibióticos o no. Y si ya tiene 4 o 5 puntos, yo debiese intentar por todos los esfuerzos tomar este test pack, pero si no tengo, probablemente que tiene 4 o 5 puntos, sí tiene un alto riesgo de tener una faringitis estreptocócica, y ese sería el paciente que yo le daría antibióticos. Recordar que es una de las pocas enfermedades donde la penicilina todavía sirve, la otra es la sífilis. El estrepto grupo A, y esta es una pregunta que siempre le hacemos a los alumnos, ¿es 100% sensible a penicilina? Le hacemos al revés, le preguntamos, ¿qué porcentaje de estrepto grupo A tiene resistencia a penicilina? Y piensan harto, y la verdad es que no hay resistencia, ¿ya? Así que la penicilina benzatina idealmente se da 1,2 millones por una vez, pero hay gente que no le gusta, ¿cierto?, inyectarse, y en ese caso amoxicilina es la alternativa y la equivalente, 1 gramo cada 12 horas, y es una de las pocas enfermedades que hoy en día se trata por más de 7 días. Está indicado 10 días para la erradicación del estrepto grupo A de la faringe. Nunca las dos juntas, hemos visto en indicaciones ambulatorias que le ponen la penicilina benzatina y además le dan amoxicilina para que continúe el resto de los días en la casa. Eso no se hace nunca, una u otra, ¿ya? Y si hay alergia a penicilina bien documentada, alternativas macrolio o clindamicina. Macrolio en este caso, porque la clindamicina oral es cara, ¿ya? Otra de las cosas frecuentes, síntomas respiratorios, ¿cierto? Cefalea, y gente que tiene sinusitis nos consulta, y acá sí que el gatillo es bien bajo para dejar antibiótico, y les quiero recalcar que el 90% de las infecciones virales, perdón, el 90% de las sinusitis van a ser infecciones virales, y si uno le va a hacer una imagen, la mayoría van a tener sinusitis en el TAC, ¿ya? O sea, el escáner o la radiografía, que en este caso tienen menos sensibilidad, les va a mostrar ahí ocupación del seno y todo, eso no implica que sea bacteriana, ¿ya? El 80% se resuelve a las 2 semanas sin antibióticos, porque son causas virales, incluso cuando hay niveles hidroaéreos, ¿ya? Así que tener en cuenta que la sinusitis, la mayoría también son virales, pero acá casi el 100% reciben antibióticos de entrada, así que es una de las patologías donde tenemos que ir a educar para que se usen adecuadamente. Las imágenes nunca se recomiendan de entrada, ¿por qué? Por lo mismo, porque van a haber ocupación del seno y eso no les va a discriminar si es una sinusitis viral o bacteriana. El paciente que llega con sinusitis llega con descarga posterior, ¿cierto? Dolor local en el seno paranasal que esté afectado, es frecuente que sean febriles y eso no tiene que ver con que sea bacteriana o viral. Y esto salía en un paper y me parece que es un buen método en general para cualquier enfermedad infecciosa, de cuándo requiere antibiótico la sinusitis. Y son 3 escenarios. Una, que sea una sinusitis que parta con un compromiso de estado, perdón, una es que parta con una sinusitis que al principio nos parece viral, pero que después de 10 días no mejora, ya debiese mejorar, o sea, una infección que partió relativamente bien, pero se prolonga en el tiempo y no mejora, ya podemos sospechar que está sobreinfectada y le damos antibióticos. Dos, que desde el comienzo parta con síntomas graves, ya harto compromiso de estado general, que llegue a la urgencia, por ejemplo, el SAPU, mucha taquicardia, eh, esos pacientes que uno sabe de entrada que están como bien comprometidos en otros parénquimas, o sea, más que parénquimas, como con liberación de citoquina y cosas, uno parte al tiro. Entonces, uno, el que se prolonga por mucho tiempo. Dos, el que parte como grave desde un comienzo. Y tres, el que iba mejorando en la mitad de la tabla, ¿cierto? Partió bien, iba mejorando al cuarto día, pero llega un momento en que empeora, ¿ya?
Entonces ese tuvo un quiebre en el camino y claramente debiese uno también sospechar que se sobreinfectó y partir antibiótico. Acá es súper importante el tratamiento sintomático, se usan corticoides nasales, descongestionantes nasales, que tiene que ser por tiempo acortado, ¿cierto? Porque son vasoconstrictores y en casos extremos pueden provocar necrosis en el epitelio. Y acá como antibiótico uno usa amoxiclavulánico por lo general, para no dejar fuera otras bacterias. En el otro solo diríamos que la faringitis en general es causada por el estreptogrupo A, acá ya empieza a mezclarse Haemophilus, Moraxella, otras bacterias que van a requerir el ácido clavulánico apoyando la amoxicilina. El tratamiento debiese ser por 10 días, uno cada 12, lo mismo si alergia a macróleo, y evitar el uso de quinolona, ¿ya? De repente los otorrinos usan harto, por ejemplo, moxifloxacino en todos estos cuadros de sinusitis, y la verdad es que a nosotros preferimos que no porque selecciona mucho con el resto de la microbiota. Seguimos con fiebre y síntomas respiratorios. Influenza, no la olvidemos, si bien este año estuvo poco presente porque el SARS-CoV-2 se comió el nicho de los virus respiratorios. Sabemos que año a año eh, es incierto cómo va a venir la influenza. Es una enfermedad viral estacional. Siempre preguntarle al paciente si se vacuna o no. Acordarse que la vacuna no va a prevenir que ese paciente no le dé influenza, sino que previene las formas graves, que habitualmente son las neumonias que van a requerir ventilación mecánica. Fiebre, la influenza se caracteriza por mucha mialgia, cefalea, el paciente dice que siente que lo apalearon o hubiese hecho ejercicio en el gimnasio de forma ardua sin que haya hecho nada, ¿cierto? Si tenemos a mano, ojalá panel viral como para documentar la infección y sobre todo porque sirve de vigilancia epidemiológica para saber qué está circulando, y el manejo es sintomático. Solamente le vamos a dar antivirales a grupos de alto riesgo, que el ministerio los define como los que están acá abajo, ¿cierto? Embarazadas, adultos mayores, obesidad mórbida, enfermos con enfermedad respiratoria crónica o cardiovascular crónica, diabéticos, inmunodeprimidos, etc. Habitualmente a los hospitalizados los tratamos a la mayoría también para cortar la cadena de transmisión y evitar brotes intrahospitalarios, independiente de los factores de riesgo que puedan tener. Y hoy en día prácticamente si nos llega un paciente con fiebre y síntomas respiratorios, sobre todo acá en Punta Arenas, lo primero que tenemos que pensar por el momento epidemiológico que estamos viviendo es COVID, ¿ya? Los síntomas, sabemos que el periodo de incubación va hasta el día 14, ¿cierto? Por eso la cuarentena dura 14 días, pero en promedio los síntomas cuando se van a manifestar, se manifiestan entre el cuarto y quinto día, ¿ya? Es una enfermedad que al principio era muy difícil distinguir de otras enfermedades virales como la influenza, ¿cierto? Muy flu-like todos los síntomas, tos, fiebre, congestión, odinofagia. Hubo un momento donde, por particularidades del virus, quizás que circuló mucha gente con cefalea, una manifestación gastrointestinal importante es la diarrea, ¿cierto? Y bueno, ya en casos avanzados, disnea cuando había una neumonía importante, pero con el pasar del tiempo y con la literatura que iba saliendo, fuimos aprendiendo nuevas cosas como que presentaban anosmia y ageusia, y eso sí que es característico de este virus, ¿cierto? No, todas las otras enfermedades virales altas no tenían esa manifestación y hoy en día sabemos que se presentan hasta en un 30%, así que es llamativo. ¿Qué es importante? Bueno, la sospecha. Hoy en día cualquier síntoma respiratorio alto y fiebre, uno debiese hacer el testeo con hisopado nasofaringeo, ¿cierto? Y una PCR, pero si les llegara, esto es lo que me parece importante, si es que están en el SAPU de turno y le llegara un caso sospechoso de COVID, obviamente lo van a aislar, les van a tomar los signos vitales, la entrevista, etcétera, pero lo que les quiero pedir que nunca se le olvide es que ese paciente se tiene que ir con una saturación de oxígeno.
porque aprendimos de esta enfermedad también que existe una hipoxemia feliz, que así se le denominó, ¿ya? Entonces podemos ver un paciente con fiebre, síntomas respiratorios, muy bien sentadito o dándonos la historia, hablando sin ninguna respiración entrecortada, nada. Y cuando lo vamos a saturar, está saturando 88 tranquilamente, van a ver que no se altera, muchas veces no tienen taquicardia, pero pueden tener neumonía, ¿ya? Y eso lo vamos a ver con la saturación. De COVID no mucho más porque el manejo ambulatorio es sintomático netamente. Los corticoides, que es el único tratamiento que hoy en día está demostrado que sirve para disminuir mortalidad, solamente está demostrado que sirve en pacientes que requieren oxígeno. Así que para ambulatorio no se usa y los pacientes que requieren oxígeno van a estar hospitalizados y son quienes reciben la dexametasona. Neumonía bacteriana, de todo lo que hemos hablado, es la primera que yo les estoy contando, que sí uno tiene que dejarle antibióticos de entrada, ¿cierto? Eh, Van a presentarse con tos, con expectoración, mucopurulenta, pero van a tener una historia ya de 3 o 4 días de fiebre, diaforesis, harto compromiso de estado general. Si tiene compromiso pleural pueden tener punta de costado. Acordarse sí que la neumonía, si bien uno la puede sospechar por esto y no debiese retrasar el tratamiento antibiótico, es el diagnóstico clínico radiológico. Siempre debiéramos tener una placa en mano. Solo para mostrarles que durante el tiempo, cuando se ha estudiado la etiología acá en Chile, el Streptoneumoniae sigue siendo el microorganismo que más se aísla, según las distintas series, 25-30%, pero lo que ha ido ganando nicho cada vez más de neumonía, estamos hablando, son los virus respiratorios, ¿ya? Y acá hay publicaciones donde llega hasta ser el 39%, otras 18%. Sabemos más o menos hoy en día que un tercio de todas las neumonías que vamos a ver en la vida van a ser por virus, ¿ya? Así que tampoco neumonía va a venir a ser sinónimo de antibiótico. Todo esto y no hay receta de cocina, hay que ir viendo pacientes, estudiando pacientes y haciendo uno de alguna manera a la mano. Y hay un importante número de pacientes donde no se tiene la etiología, porque en este momento lo que más nos sirve para buscar etiología en las neumonías es la biología molecular, ¿cierto? Hay paneles de neumonía donde vienen alrededor de 15 microorganismos, que son los más comunes entre virus, bacterias, etc. Pero son caros, más o menos 100.000 pesos cuesta un FilmArray. Esto acordarse que es clínico radiológico, hay guías donde está bien claro que el estudio microbiológico en ambulatorio no tiene mucho rendimiento ni costo-beneficio si en los pacientes que se van a hospitalizar. Así que la verdad es que si uno tiene la clínica, tiene esta foto que hay acá donde hay una condensación clara, que es lo que uno llamaría la neumonía clásica, ¿cierto? Uno debiese tratar. Para Streptoneumoniae, amoxiclavulánico es suficiente, ¿cierto? Si tenemos buena vía oral y el paciente no tiene criterio para mandarlo al hospital, o sea, está saturando bien, no está hipotenso y no tiene criterios de disfunción de otros órganos, etc. 7 días es suficiente. Cuando pienso en micoplasma, que siempre nada en nuestra cabeza, ya habitualmente son cuadros más larvados, 2 a 3 semanas. En general son pacientes más jóvenes, hay que preguntar en la casa si hay alguien más enfermo, hay brotes intrafamiliares y es más bilateral, como ven el compromiso acá, y el tratamiento es acitromicina. Fiebre y adenopatías, muy corto, acordarse siempre del síndrome mononucleósico, la tríada de faringitis, fiebre y adenopatía, también puede haber esplenomegalia, hepatomegalia, etc. Y acá las causas más frecuentes, el virus Epstein-Barr, citomegalovirus, y no olvidarse del VIH, por favor, ¿ya? Siempre VIH. Las otras causas son menos frecuentes. Pueden haber alteraciones hematológicas, que la verdad uno de entrada podría pedir un hemograma solamente para confirmar el tratamiento y lo va a tener al otro día, o sea, el diagnóstico y lo va a tener al otro día. Puede haber linfocitosis, sobre todo durante el PIC, que es la segunda o tercera semana, si el linfocito atípico, puede haber trombocitopenia, neutropenia y puede haber elevación de enzima hepática.
Uno puede pedir el estudio, pero la verdad es que la mayoría se deriva a Santiago, así que acá yo le diría que lo más importante es que nunca se les pase pedir VIH. Eh, Porque el síndrome retroviral agudo puede causar un síndrome mononucleósico, ¿cierto? Y la única manera de que lo podamos pillar es con la alta sospecha clínica. A diferencia de la mononucleosis como por Epstein-Barr, es más aguda, tiene más presencia de úlceras, y puede tener rash maculopapular de mayor frecuencia. El tratamiento es netamente sintomático, el aciclovir no sirve acá, y ojo con el reposo deportivo en quienes documenten, por ejemplo, esplenomegalia con una eco, porque pueden tener roturas plénicas. Solamente paracetamol y AINES. VIH a todos, no se olviden. Fiebre y diarrea, 2 palabras. Otra vez el virus es la principal causa de diarrea en Chile, y esto están en varios estudios documentados, pero a medida que hay más venta de frutas y vegetales, de consumo de alimentos que se venden en carritos, ¿cierto? Importación de alimentos de afuera, han aumentado las enfermedades transmitidas por alimentos, y ahí pueden tener algún rol las bacterias, como son la Shigella, por ejemplo, la Salmonella que vamos a ver adelante, y Campylobacter. Sin embargo, aislar una Shigella o aislar una Salmonella en pacientes que no tienen factores de riesgo no es indicación de antibiótico, así que no debiesen tratarse todos los copro tampoco. A veces les van a llegar con el copro y el paciente ya no va a tener diarrea, esos no los traten, por favor. Solamente enfermedad severa o en enfermos inmunosuprimidos, y acá solo para mostrarles que el cotrimoxazol tiene 0% de resistencia al 2015, así que es una buena alternativa para tratar Shigella y Salmonella, que es lo mismo en el fondo, no requiere tratamiento, así que si les llega una Salmonella y no tiene factor de riesgo, se le va pasando la diarrea, no la traten. Campylobacter, hasta 12% en algunos estudios chilenos de prevalencia, es de las causas principales de diarrea en el mundo, sobre todo en países desarrollados, y esto se ha asociado a que están en animales de corral sobre todo, así que cuando uno come esas cosas, o vacuno o vino, eh, se puede contagiar, ¿ya? A largo plazo puede tener enfermedades que son inmunomediadas, como artritis reactiva y Guillain-Barré, y también solo los casos severos se tratan, y en este caso es con acitromicina. Así que las diarreas que vamos a estudiar y todo, y a quién debemos tratar, básicamente son las disentéricas, las que persisten más allá de 7 días con fiebre, o que tengan deshidratación intensa de entrada, condiciones del paciente que le den factores de riesgo, y los brotes. Siempre repongan fluidos, lo más importante es que no se le deshidrate, loperamida no usar si hay fiebre o disentería, y antibiótico empírico entonces solo vamos a dar en disentería febriles, por el importante compromiso que eso implica, y en la diarrea del viajero severa, en nadie más. O sea, el resto que tiene diarrea 3 o 4 días, que no tiene fiebre, nada. Fiebre y exantema, esto es de pediatría, de lo cual no vamos a hablar, ¿cierto? Donde nos enseñaron los exantemas clásicos, incluso se llamaban primera enfermedad, segunda enfermedad, etc. Pero sí es importante que recuerden que el adulto también todavía tiene varicela, si bien la primoinfección habitualmente se da en los niños, ¿cierto? También tenemos varicela en gente joven, el exantema es vesicular, es polimorfo, acordarse que vemos pápulas, pústulas, costras, y en las lesiones en distintos estados. Tiene un compromiso que parte cefalocaudal y centrífugo, y de hecho desaparece en ese mismo orden. Y la contagiosidad es 1 o 2 días antes de que se presenten las lesiones, hasta 5 días después. Así que ahí ojo cuando tienen que buscar embarazadas en la casa o inmunocomprometidos. ¿A quién tratamos? Mayores de 12 años, los niños no se tratan, pacientes inmunocomprometidos, embarazadas, y la varicela de presentación grave, que es más frecuente en el adulto, ¿cierto? Inmunosuprimido, que básicamente es compromiso del sistema nervioso central y neumonía, que se ve más que nada en el hospital. Y acá damos aciclovir 5 veces al día por 7 días, y la alternativa es valaciclovir, pero es más caro, ¿cierto? Solo ayuda con la toma, que es cada 12 horas también por 7 días.
No olvidarse algunas cosas que hacen fiebre y exantema, que pueden ser las reacciones adversas a droga, pueden dar este eritema multiforme, que es la lesión tipo target, o estos abones que da la urticaria, ¿cierto? Las drogas que más dan fiebre y exantema son los antimicrobianos, los antiepilépticos y también algunos neurolépticos. Eh, Así que tener siempre en cuenta que hay que preguntar por eso también. Otra vez el síndrome retroviral. Nosotros somos odiosos con el VIH, así que también acordarse que el síndrome mononucleósico puede presentarse una primoinfección, pero también, por ejemplo, podría ser sin la faringitis, sin adenopatías, pero con este exantema. Así que alguien que les llegue con exantema y fiebre, alta sospecha, busquen la úlcera oral, el compromiso de las mucosas, pero pídanle un VIH. Sífilis secundaria, hay médicos que todavía nos preguntan si hay sífilis en Chile, y sí, sí hay, y mucha. Acordarse que la sífilis primaria va a llegar con el chancro, pero esta es una manifestación de sífilis secundaria, exantema, la clave acá del compromiso palmoplantar. Puede o no tener adenopatía y puede o no tener fiebre, acá pídanle un BRL y también pídanle un VIH. Esto nunca hay que olvidarlo, el sarampión, porque pensamos que había dejado de existir en Chile y hace 2 años tuvimos un aumento de casos con un pequeño brote, ¿cierto? Es altamente contagioso, así que no podemos permitir que entre de nuevo. Por eso se hizo la campaña de vacunación de nuevo a la gente joven. Acordarse que la incubación puede ser hasta el día 21. En este momento yo diría que los principales factores de riesgo es no estar vacunado y haber viajado. En este momento había un gran brote en Europa, eran los viajes, así que siempre preguntar por eso. Cosas claves, palabras clave, fiebre alta, luego aparece fiebre conjuntivitis y más tardíamente pueden aparecer unas manchas que son clásicas, que se llaman manchas de Koplik, que aparecen a nivel del segundo molar, ¿ya? Hay que buscarlas. Pueden tener ganglios o no. Lo importante es que después de la fase febril viene el exantema, que es maculopapular morbiliforme, cefalocaudal también, y la fiebre empieza a bajar cuando el exantema apareció. ¿Ya? La transmisión los 4 días antes y los 4 días después de que parte el exantema, así que además es altamente contagioso. Después de que ya pasa la fase exantemática viene un periodo de convalescencia y las manchas empiezan a salir, a descamarse, etc. Este es el caso real de una de las viajeras, ¿ya? Para que vean el exantema, bien característico, y es porque allá atrás se veía las manchas de Koplik. Tenía conjuntivitis también. Lo mismo que sarampión, pero se agrega un dato clave, es la rubiola con dolor articular. Así que ojo acá, porque la rubiola con el TORCH también es importante. No olvidar, y una entidad relativamente nueva para ir terminando, pero que la tenemos que conocer, apareció en Chiloé, fue descrita más o menos hace 2 o 3 años. Antes es una rickettsiosis, estaba solo descrita en Asia, y de alguna manera empezaron a aparecer casos de exantema febril con compromiso de estado general, adenopatías en Chiloé, y con esta lesión que vemos con centro necrótico, ¿cierto? Varios casos en Chiloé hasta que un microbiólogo que trabaja con todas estas enfermedades de viajeros, etc., pensó en rickettsiosis, se aisló finalmente la rickettsia y es una Orencia Suzukamuchi se llama. Es el primer foco endémico en América del Sur descrito, partió en Ancud, pero ya han habido casos en Aysén, y el año pasado hubo una sospecha de alguien que estuvo en Tierra del Fuego, por eso también le estoy contando esto, porque podría estar en nuestra región también. El vector en este caso son las larvas de un ácaro, que es tan chiquitito como eso que se ve en la punta del dedo. La mordedura del ácaro, como es chiquitita, pasa totalmente inadvertida, no duele, y inocula esta rickettsia que en 1 a 3 semanas debería aparecer con su cuadro sintomático, casi no pica. Lo que uno tiene que ir a buscar, como que es la clave, es la lesión costrosa, ¿ya?
Acá, de acuerdo a los tiempos, uno podría hacerle una PCR a la costra o pedir serología, y el tratamiento es súper fácil, lo más importante es la sospecha, tratamientos con doxiciclina. Lo último, no podemos hablar de todas las causas de fiebre, así que estaría hasta mañana, pero sí siempre cosas que hay que derivar de manera inmediata: fiebre y compromiso de conciencia, fiebre y púrpura, especialmente si la sospecha de ese púrpura les hace pensar que puede ser un meningococo en sangre, y fiebre con ictericia, acuérdense que puede ser hepatitis, pero también fiebre, ictericia y dolor en cuadrante de hipocondrio derecho puede ser una colangitis, y eso hay que derivarlo a la urgencia rápida. Eso es.